Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de la asignatura Lengua Castellana para grados séptimos. El DBA. Lee textos literarios, narrativos, cuentos, novelas cortas y líricas, en las que reconoce afinidades y distancias con sus propias experiencias y afectos posibles a partir del uso particular del lenguaje. El tema son los subgéneros de la narrativa, la fábula y el cuento en especial. Nuestro objetivo es identificar y comprender las características de la fábula y el cuento. Bienvenidos a nuestra clase de lengua castellana. En clases anteriores habíamos hablado del género narrativo y dijimos que mediante él los autores cuentan hechos ficticios que les sucede a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Siempre tienen un narrador. Hoy nos vamos a concentrar en la fábula inicialmente. Los invito a que recuerden algunos de estos términos: espacio, personajes, tiempo, moraleja, fábula y cuento. Por favor, queridos estudiantes, recuerden qué significan estos términos para ustedes. Muy bien, ahora sí vamos a recordar entre todos. Tal vez te acordaste que el espacio es el medio físico o los lugares en que se sitúan los personajes y las diferentes acciones. También que los personajes son aquellos seres que le dan vida a todo el relato. Y que el tiempo es el periodo determinado durante el cual se realiza la acción. Me imagino que recordaron que la moraleja es una enseñanza que se deduce y que la fábula es un relato. Pero también yo creo que cuando hablaron del cuento estaban pensando en alguna historia que les contaron sus padres, sus abuelitos o quizá algún profesor. Muy bien, vamos a pasar a hablar de la fábula. La fábula es esa narración breve, didáctica, en la que los personajes son animales, representan valores y defectos y dejan, por lo general, una moraleja o enseñanza. Su origen se remonta al siglo V a.C. y las fábulas se le atribuyen a Esopo, un autor griego. El esplendor de la fábula se considera que estuvo en el siglo XIII, en Francia y en España. Algunos autores contemporáneos hicieron fábulas en prosa y ellas tenían ironía, burlas y sátira, en las cuales el lector debía interpretar de diversas maneras ese texto. Las características de la fábula son la personificación. Recordemos que la personificación es darle actitudes o características de personas a los animales u objetos. Y la otra característica es la intención de dejar una enseñanza. Muy bien. A continuación, vamos a hacer lectura de la fábula El ratón y la rana y analizaremos los aspectos de ella, de acuerdo a nuestra explicación. El ratón y la rana. Cierta vez, un ratón de tierra se hizo amigo de una rana. La rana ató la pata del ratón a la suya y emprendieron marcha por tierra para comer trigo. Luego se acercaron a la orilla del pantano, donde la rana, sin pensar en su amigo, dio un gran salto, arrastrando hasta el fondo al ratón. A la vez que ésta jugaba en el agua, lanzando gritos de alegría, sin embargo, para el pobre ratón no lo fue, y no soportó dicho trato, por lo cual se ahogó, quedando a flote en el agua, aún atado a la pata de la rana. Un milano que pasaba por ahí
vio al ratón flotando y de inmediato lo atrapó con sus garras llevándoselo de paseo, a la rana que también sirvió de cena al Milano. Vamos a analizar. Fijémonos las características de la fábula. Inicialmente decimos que es un relato corto. Sus personajes, obviamente, son el ratón y la rana. Ellos son animales, recordemos. Tienen el elemento de la personificación, pues se les atribuye a ellos actitudes del ser humano. ¿Cuáles actitudes? Como hablar, amarrar, pensar. Nos preguntamos cómo se sienten los personajes. Pues, claro, la rana estaba feliz, recordémoslo, estaba jugando, pero para el ratón no fue tan agradable la situación. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos enseñó esta historia? O sea, estamos hablando de la moraleja o enseñanza. Y ella es, toda acción que se hace con intenciones de maldad siempre termina en contra del mismo que la comete. Observemos cuál es el espacio donde transcurre el relato. Vemos caminos, plantas y decimos que es un bosque. ¿Y el tiempo? ¿En qué momento del día podemos ubicarnos? Una mañana, una tarde posiblemente. Esa fábula es atribuida a Esopo. Muy bien. Recordemos que el cuento es un relato, un texto narrativo. Su característica es la brevedad, ser dinámicos y obviamente la intensidad. En ella se presentan rasgos específicos. Por ejemplo, se clasifican según el tema. Pueden ser maravillosos o de hadas, de terror o muerte. Pueden ser policíacos o de ciencia ficción. Según el origen tenemos que los cuentos pueden ser populares o tradicional. Por lo regular ellos son anónimos. Y recordemos, los cuentos de los hermanos Grimm son una colección de estos relatos que obviamente estaban pasando de generación en generación y se recopilaron allí. O también las colecciones de Las Mil y Una Noches. Y nos vamos con el otro tipo de cuento, el literario. Este tipo de cuento literario es entretenido, sorprende y hace reflexionar. La estructura del cuento, como ya lo sabemos, tiene inicio, nudo y desenlace. Vamos a hacer una actividad y ella consiste en realizar la lectura del cuento El retrato oval. Vamos a realizar la lectura del cuento El retrato oval. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezclan la logrobez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alcanzado, tan ciertas en la realidad como en la imaginación. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporalmente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en la apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las grandes paredes, sino en diversos nichos que extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés, quizá a causa de mi incipiente delirio. Ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento, pues era ya de noche, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama.
Al hacerlo así, deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y crítica de aquellas. Mucho leí e intensamente miré, rápidas y brillantes volaron las horas hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. El cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas, cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así vivamente una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presuroso. Cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho, pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un movimiento impulsivo, a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme que mi visión no me había engañado. Para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura, instantes después volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolencia modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Solo abarcaba la cabeza y los hombros pintados de la manera que técnicamente se denomina vignette y que se parecía mucho al estilo de las cabezas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte nada podía ser tan admirable como aquella pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía arrancada de su semisueño hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño de la viñeta y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo esto, quedéme tal vez una hora a medio sentado, a medias reclinado con los ojos fijos en el retrato. Por fin satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión, que sobresaltándome al comienzo terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Con profundo y reverendo respeto volví a colocar el candelabro en su posición anterior. Alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación, busqué vivamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que designaba el retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen. Era una virgen de singular hermosura, tan encantadora como alegre. Aciaga la hora en que vio y amó y desposó al pintor. El apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida con el arte. Ella, una virgen de sin igual hermosura, tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas, y atraviesa como un cervatillo, amándolo y mimándolo y odiando tan solo al arte, que era su rival, temiendo tan solo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos
que la privaban de la contemplación de su amante. Así para la dama, cosa terrible fue oírle hablar al pintor de su deseo de retratarla, pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre. Donde solo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas el pintor lo llamase de su trabajo que avanzaba hora a hora y día tras día. Y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus ensueños, tanto que no quería ver cómo esa luz que entraba lívida de la torre solitaria marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa, que se consumía a la vista de todos salvo de la suya. Mas ella seguía sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya nombradía era alta, trabajaba con un placer fervoso y ardiente, bregando noche y día para pintar a aquella que tanto le amaba y que sin embargo seguía cada vez desanimada y débil. Y en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla, y de una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a la conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas se apartaba los ojos de la tela, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa, y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de la mejilla de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara, y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: ciertamente esa es la vida misma, y volvióse de lo improvisto para mirar a su amada. Estaba muerta. Bueno, muchachos, es importante recordarles que los términos que no conozcamos hay que sacarlos y darles la definición para poder entender el texto. Analizamos. Este cuento es del autor Edgar Allan Poe. Es un cuento literario. El narrador está en primera persona. Es quien cuenta la historia. ¿Cuáles son los personajes? El narrador, el caballero que está herido, su criado, Pedro, el pintor y la esposa. En cuanto al espacio, encontramos que es el castillo y una pequeña habitación. El tema es terror, la muerte. Y vamos a la estructura de la narración. Vamos a revisar desde dónde hasta dónde va el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, obviamente, el castillo al cual, y arrancamos a leer. El nudo inicia cuando empiezan a comentarnos: la estructura del candelabro me molestaba. Aquí colocamos puntos suspensivos porque es un texto bien largo. Y va hasta donde dice: avanzaba la hora y día a día. Ahí termina el nudo e inicia el desenlace. Y cuando pasaron muchas semanas, perfecto. Ahora, aquí están, les dejo las actividades que les estoy proponiendo. Primero les invito a observar el link, donde podrán observar una fábula interesantísima. Ustedes van a analizar y escribir las características propias de este texto, como lo hicimos. Escribe el punto número 3 es: escribe cuál es tu opinión acerca de la enseñanza.
y me dicen si están de acuerdo, si no, por qué. La siguiente pregunta es, ¿creen que esto suceda en nuestro contexto, en nuestro medio? ¿Lo vemos a diario o no? El siguiente punto es escuchar un video. Aquí les dejo el link. Y crear un cuento, teniendo en cuenta la estructura que ya vimos. Y el último punto consiste en escuchar y observar el cuento titulado Para reflexionar, la TIC, del autor Jorge Bucay. Y ustedes también deben analizar y responder qué tipo de cuento es, cuáles son los personajes, cuál es el tiempo, el espacio. Escriban un texto en el que presenten ustedes su reflexión y su opinión. Muy bien, muchas gracias.